el, perdón, les voy a compartir en el chat el link para Classroom, por favor, para que quienes puedan de una vez conectarse, o sea, agregarse a la clase, sería ideal para probar, por lo menos, ver quiénes lo pueden hacer de una vez para que así ya quede habilitado el Classroom y por favor compartir con los compañeros que hagan falta, compartir el link y así poder empezar a compartir las diapositivas y todo por ello, ¿no? Gracias. Ya. Carla, porque te agarras un poco. Mírala ahorita. Mira. Mira la esa no, pero mira. Levantan son millonarios y nos da curiosidad saber qué tipos de lujos poseen. Por favor, ya llegamos a 100 alumnos inscritos, perfecto. Para las actividades sincrónicas, o sea, lo relativo a las clases, vamos a trabajarlo siempre por acá con los links que ya tenemos, no hay ningún problema. Y el Classroom nos va a servir para las actividades asincrónicas. ¿Qué son las actividades asincrónicas? Aquellas en las que no necesitamos que sea una conferencia, que haya contacto presencial. De esa cuenta, en el Classroom voy a colocar las diapositivas, en su momento voy a colocar los videos de las clases anteriores, cada semana lo voy a ir subiendo. A partir de mañana, como le comentaba la clase anterior, ya tengo varios semestres en el Google Drive. Entonces voy a limpiar semestres anteriores para tener espacio en el Drive, en la memoria, para poder compartir las clases. Espero ya mañana compartirlas. Y ahí vamos a hacer los exámenes también por medio de Classroom. Claro. Para que tengamos ahí toda la información. ¿Ok? Para los que entraron de último, voy a compartir nuevamente el link y ya de aquí en adelante, por favor, les encargo que ustedes compartan con los compañeros que hagan falta el link para que todos puedan estar asignados. Empecemos entonces con la clase del día de hoy. Bien, en la clase anterior terminamos de ver lo que es administración pública, terminamos con los principios más importantes de la administración pública, que son el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Hablamos de lo que puede suceder si no
respetamos estos principios, hablamos en ese momento de lo relativo al abuso de autoridad y a la desviación, no, perdón, al abuso de poder y a la desviación de poder. Y aunque de administración pública podemos hablar mil cosas, hay licenciaturas, maestrías, doctorados en administración pública, pero también es cierto que tenemos solamente, como digo el programa, tres periodos para hablar de eso y ya se me terminaron, entonces debemos de pasar al siguiente punto, que es el derecho administrativo como tal. Vamos a ver, es complicado hablar de la historia del derecho, no de cualquier rama del derecho, porque el derecho era uno hasta hace poco y es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Pero para hablar de derecho administrativo, tenemos que comprender que es un magma, es una unión compuesto de diferentes elementos y que estos elementos han venido surgiendo de diversas circunstancias. Primero voy a leerlos y después voy a hacer una explicación de todo y de por qué se unen todos o cómo se entrelazan estos elementos. Primero, los condicionantes históricos y dentro de estos la influencia de la cultura, la organización y el derecho religioso como fuente de nuestro sistema. En el caso guatemalteco, la Iglesia Católica, su derecho y su cultura como eje vertebral de las administraciones hispanoamericanas. La creación de los estados totalitarios, que es otro factor, la concentración de poder, el centralismo y la construcción de una administración del rey, la Revolución Francesa y la conceptualización singular de la división de poderes, la paulatina transformación de un Estado liberal a un Estado social de derecho y la introducción de los derechos sociales y políticos, lo que provoca una mayor intervención del Estado, la progresiva influencia de los principios y el sistema norteamericano, eso es muy importante, que ya lo voy a explicar, tanto en la configuración como en el juego pluralista de las administraciones, así como la hegemonía de principios económicos característicos del sistema pluralista, y la globalización tanto en los aspectos económicos como sociales y el régimen jurídico que se articula. Todo esto empieza desde que nosotros empezamos a existir como sociedad. Y me voy a tratar de explicar un libro entero de historia del derecho en media hora, menos de media hora, para que quede este tema y esta diapositiva agotado. El derecho, como ciencia, es un derecho nuevo. Todo esto creo que es repetitivo en varias ramas del derecho, porque siempre que vamos a hablar del inicio de una rama del derecho, tenemos que hablar de la historia del derecho. El derecho, bien saben ustedes, que es una ciencia nueva. Las leyes existían y las normas y las reglas de conducta existen desde que existe la humanidad. Pero el primer gran antecedente que tenemos de normas a las que ya le podemos llamar normas jurídicas son los famosos códigos de Hammurabi, allá en Babilonia, hace 3000 años. Reglas simples como la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Reglas de propiedad que surgieron ahí, normas de convivencia que vienen o que nacen a partir de estos códigos, de estos códices. El código de Hammurabi, se lo voy a apuntar en el chat ahorita. En estos códigos los códigos de Hammurabi aquí los estoy haciendo códigos simples. Códigos de Hammurabi son unos códigos muy muy antiguos que son los primeros que existen en la humanidad. Estos códigos el rey Hammurabi los manda a hacer y hay reglas muy simples como la ley del talión, reglas que vinieron a marcar el inicio de la sociedad, pero no era un estudio del derecho como tal, eran reglas básicas de convivencia que surgían de la idea de un rey.
Y así fue creciendo, llegamos a la época de los pensadores, bueno, pasamos por Egipto, luego la época de los pensadores en la Grecia antigua, Sócrates, Platón, Aristóteles, que ya nos hablan de república, que ya nos hablan de Estado, que ya nos hablan de normas de convivencia, pero que no estudian el derecho como tal. Es decir, ellos eran sofistas, ellos eran pensadores, ellos pensaban de todo. Lo mismo estaban hablando hoy de derecho y de política que de física. Entonces, no estudian el derecho como tal. Luego viene el derecho romano, y ustedes saben que el derecho romano también estaba muy influenciado por el derecho griego, hasta que Justiniano se le ocurre mandar a los juristas, que era un grupo de pensadores romanos, a los que mandó a estudiar todas las normas que existían en el imperio y que afectaban a los ciudadanos romanos o a aquellos que, aunque no eran considerados ciudadanos romanos, eran parte del imperio romano, eran parte de lo que se necesita, de la gente, de las personas que vivían dentro de lo que Roma tenía establecido entre sus límites. Y manda a estudiar todo esto y hacer un compendio de todas las leyes que existían. Ese es el primer vestigio, por eso esto se les llamó juristas, porque estudiaban por fuera de las leyes. Pero es una situación aislada y no era un estudio de la ciencia como tal, la ciencia del derecho. Pasamos a la época medieval, ahí es muy influenciado y ahí tiene que ver ya con lo que estoy hablando por las dos cuestiones. Primero, por el tema de la Iglesia Católica, el oscurantismo, la Santa Inquisición, tan marcado. Por ejemplo, la invasión o el descubrimiento de América está tan dominado por esa época que incluso grandes logros de esa época, como nuestra Universidad de San Carlos, ustedes saben que tuvo que haber sido aprobada por bula papal, y es el Papa el que decidía si una universidad funcionaba o no funcionaba, no importaba en qué parte del mundo estuviera. La influencia de la Iglesia era muy fuerte. Y a la par de eso, el crecimiento de los gobiernos feudales, en donde había un señor feudal que era dueño de todo y un rey que era el que mandaba, el que decidía, y eran las primeras formas de gobierno totalitario. Si yo hoy les digo a ustedes gobiernos totalitarios, no piensan en los reyes, piensan en los gobiernos de dictaduras, que es la realidad latinoamericana, pero cuando hablamos de totalitarios hablamos desde esos del rey hasta las formas actuales. Luego viene la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa primero se rompe este sistema feudal. Al romperse este sistema feudal empiezan a surgir los estados como tales, ya estados más grandes. Con el surgimiento de estos estados y la división de poderes, con la división de poderes tenemos un surgimiento de un nuevo sistema de gobierno. Y entonces resulta, fíjense cómo sale la cuestión, resulta que con la división de clases, nace una nueva forma de Estado en donde la clase dominada, el proletariado, lo que quería era liberarse del yugo de la clase dominante, quitarse de encima ese sistema feudal. Pero entonces empieza a surgir algo muy raro que está mencionado acá. Mientras más derechos va adquiriendo la persona, el ser humano, el individuo, y sobre todo los derechos sociales y políticos, más interviene el Estado. Es curioso, porque lo que se buscó es quitarnos de los tiranos, pero a la vez, para poderlos quitar, necesitamos que el Estado intervenga en todo. Eso va cambiando y va modificándose y va perfeccionándose con todo el tiempo, porque aunque estaba la división de poderes, seguían siendo más los reyes, seguían siendo más los gobiernos monárquicos, hasta las grandes guerras.
¿Cuáles son las grandes guerras? Bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En las grandes guerras resulta que cambia la configuración del Estado. Cambia la configuración del Estado porque entonces, o de los estados del concierto mundial, porque entonces ya debíamos de tener una figura y entonces surge la ONU, bueno, primero surgió la Confederación de Estados, que después mutó a ser la ONU, surgen todos esos sistemas que lo que van provocando es que el Estado tenga que ser un Estado individual, pero tiene que ser fuerte. Y ahí empieza la influencia también de los principios norteamericanos, ya voy a hablar un poco de eso, y la globalización. Si yo quiero ser parte del concierto mundial, tengo que tener ciertas reglas. Si yo quiero participar en la economía mundial, tengo que tener ciertas reglas. Entonces, se va configurando el Estado. A la par de la configuración del Estado, viene el crecimiento del derecho como ciencia. El derecho como ciencia se empieza a estudiar hasta finales de 1800, principios de los 1900. Y en realidad el derecho administrativo se empieza a estudiar a partir de Hans Kelsen, por ejemplo, de esa intención de crear constituciones, de cambiar la forma de gobernar que tenían los monarcas y de ir creando nuevas formas, digamos, de administrar el Estado, y eso fue configurando las leyes y la forma de reglamentar. De esa cuenta, entonces, se empieza a estudiar el derecho administrativo. En el derecho administrativo, nace a partir de que debemos de estudiar las normas, tenemos que estudiar las normas del derecho administrativo y la administración pública en esta forma de cambiar que tiene a partir de todas las cosas. De esa cuenta resulta que el derecho administrativo empieza a, voy a explicarlo bien. Con el derecho constitucional y con el derecho administrativo se empiezan a estudiar la gran mayoría de ramas del derecho. Ni el penal, ni el civil, ni los otros estudiaban tanto. El civil existía porque así se le había puesto el nombre, el jus civile, pero no se estudiaba tanto. Aquí ya se empiezan a estudiar todas las ramas del derecho como ciencia. Y el derecho administrativo empieza a nacer porque el Estado empieza a abarcar tanto que empieza a reglamentar todas las funciones y todo lo que pasa en el Estado. El derecho administrativo empieza a crecer en función que ya tenemos más libertades, más garantías y más derechos, y por lo tanto el Estado debe protegernos. Entonces nace el derecho administrativo como una forma de regular todo esto. Por eso les digo, mientras más derechos y garantías tenemos, más nos regula y nos controla el Estado. Yo le ponía a los compañeros de primera clase el ejemplo. Si ustedes se bañan en su casa, no pasa nada. Ustedes se pueden tardar lo que quieran, pueden gastarse el agua que quieran, están en su casa, son sus reglas. Pero ¿qué pasa si yo necesito bañarme en un lugar, por ejemplo, en los mercados hay lugares donde alquilan baños y puede ser que alquilen un lugar para bañarse? Ese ya es un lugar público. Lo que yo me tarde, lo que yo me gaste de agua, afecta a los demás. Entonces, el tener mi derecho a tener ese lugar público implica que el Estado me puede controlar de mejor manera o me debe controlar lo que hago. No sé si me explico. De esa cuenta, si mis actividades son en algo que afecte a los demás, el Estado debe intervenir. Mientras más libre soy para hacer cosas fuera, más interviene el Estado. Es contradictorio porque, como les digo, cuando la Revolución Francesa nace, es precisamente para quitarnos el yugo, pero a la vez debe del Estado regular todas esas cuestiones para que no exista anarquía y no haga cada quien lo que considera. ¿Dudas hasta acá? No, Lee, gracias.
De esa cuenta, el Estado entonces va interviniendo en todas las cosas. La Iglesia Católica tuvo una significación muy grande en Guatemala durante todo el tiempo de conquista y hasta el día de hoy. Toda la cultura y todo eso va a cambiar de muchas formas el Estado. También la intervención de alguna manera de los Estados Unidos o la influencia de los Estados Unidos en países como el nuestro, en países en países como nuestros, en los que de verdad hay influencia del derecho norteamericano, no solo a lo que nosotros llamamos intervencionismo o lo que creemos como intervencionismo actualmente, sino desde la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, allá por 1776, el surgimiento de la primera Constitución norteamericana. Todo eso fue haciendo que Estados Unidos tuviera alguna influencia en muchos países porque iba adelantado. Entonces nosotros vimos a Estados Unidos libre y entonces todos quisieron ser libres. México se libera y todos los demás empiezan a liberarse. Vemos las normas de ellos y las queremos copiar. Pasa en todos lados. Por ejemplo, los códigos de Livingston. ¿Alguien recuerda los famosos códigos de Livingston? ¿No? Bueno, en los códigos de Livingston son unos códigos creados en el gobierno de Mariano Gálvez, que eran una copia de los códigos que había escrito este jurista de apellido Livingston en Estados Unidos, y cambiaban toda la forma del Estado, y cambiaban todo nuestro sistema penal, y cambiaban todo nuestro sistema civil, algo que se vio muy fuerte, y para evitar eso, el gobierno de Rafael Carrera, o entra Rafael Carrera al poder, dándole golpe de Estado y sacándolo del poder. Nosotros fuimos influenciados mucho por los españoles, por los estadounidenses, por los mexicanos. Recuérdense que nosotros venimos primero de la Constitución de Cádiz, de esa primera normativa española, pasamos a la independencia. En la independencia queremos ser liberales, y entonces Mariano Gálvez, pero después nos damos cuenta que muy difícil, nos peleamos con todo Centroamérica, se separa Centroamérica, nos anexamos a México, nos separamos de México, empieza la República Guatemalteca ya por 1849. Cuando empieza la República, entonces Rafael Carrera toma el poder, y Rafael Carrera es conservador respecto a la Iglesia Católica, mantener todo lo que traíamos de los españoles. Cae la Revolución Cafetalera, como le llamo yo, la Revolución Liberal de 1871. Esta revolución lo que hace es liberar nuevamente los derechos, una revolución en donde lo que se busca es que se liberen más los negocios. Entra el negocio del café a Guatemala, se le da espacio a empresas como la United Fruit Company, pero también hay logros en el derecho, como el divorcio, el derecho al divorcio, las escuelas públicas. Se le quita a la Iglesia Católica, porque solo la Iglesia podía educar antes de 1871, se le quita a la Iglesia Católica, surgen las escuelas públicas, surge la separación real de la Iglesia y del Estado, es decir, se dan todo ese tipo de cosas. Luego pasamos de estos gobiernos a los gobiernos totalitarios y dictatoriales de Manuel Estrada Cabrera. Me salto algunos gobiernos ahí, pero que fueron del mismo corte, ¿no? De Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, la Revolución del 44. La Revolución hace otro gran cambio, y por decirles algo, hasta antes de la Revolución del 44, incluso los profesores de la Universidad de San Carlos los nombraba el presidente de la República. El poder, el derecho administrativo estaba en él. A partir del surgimiento de la Revolución del 44, se da pues la autonomía de la Universidad de San Carlos, se da el IX, y surgen figuras de derecho administrativo como los ministros de Estado, y surgen figuras especiales como por ejemplo el derecho al voto a las mujeres. Es decir, muchas circunstancias que se dan a raíz de las grandes revoluciones, pero nosotros como país hemos ido literalmente de golpe en golpe. Luego, la contrarrevolución del 45, los gobiernos militares, constitución del 85, gobiernos democráticos. No voy a hablar de cada gobierno porque ya lo hice en la clase, hace 2 clases, entonces ustedes ya más o menos tienen la idea de cómo era el corte de gobierno de cada uno.
Y así cada circunstancia. O sea, hasta la Constitución de 1985, el presidente de la República nombraba a los jueces de la República, incluso a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de la Alta Corte. Después de eso se decidió dárselo a un grupo llamado Comisión de Postulación. Hoy las comisiones de postulación ya parecen obsoletas. Seguramente vamos a cambiar a otra forma. Es decir, el derecho administrativo va cambiando conforme a las circunstancias. Y a esto tenemos que agregar la globalización, en donde nosotros, si queremos ser parte del concierto internacional, necesitamos, sí o sí, ser validados. Y para ser validados necesitamos saber qué piensan los demás países y saber cómo los demás países se relacionan, y si no aceptamos las reglas de ellos y si ellos no las aceptan a nosotros, no podemos participar. Ejemplo, la terquedad que dicen algunos, la necesidad que vieron otros de crear la famosa ley de tiempo parcial, en donde se está buscando pagar por horas, pero porque eso es una necesidad ante el concierto internacional para poder atraer inversión extranjera. ¿Me explico? Cada cosa de estas. Por eso es que los expliqué todos en una sola gran historia. Todos se unen, todos forman parte para llegar a ser lo que es hoy el derecho administrativo. ¿Dudas hasta acá? No, licenciado, por el momento. Okay. No, gracias. José Alberto levantó la mano. Solo para decirle que no, licenciado, está claro. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora bien, ¿cómo es el derecho administrativo a raíz de todo esto que les estoy contando históricamente? El tema es que, por ejemplo, el derecho administrativo, ustedes lo ven como una mezcolanza de leyes, un montón de leyes unidas, un montón de leyes que han surgido para regular distintas cosas. El derecho administrativo en Guatemala y en la mayoría de países del mundo no está condensado, no está codificado. O sea, hay leyes, pero no códigos. ¿Alguien se recuerda la diferencia entre ley y código? ¿Nadie? No, Lick, la verdad que, bueno, perdón por la intromisión, pero realmente esa diferencia, si le soy sincero, no la entiendo. No sé si usted pudiera darme una pincelada ahí para recordarme, Lick. Ok, ahí me lo escribió David, ¿tiene la palabra? Licenciado, un código es un compendio de leyes. Exactamente. Gracias, licenciado. Gracias, Y una ley gracias. que regula la actividad propiamente de las personas. Exactamente. Gracias. También me lo había Gracias. escrito comentarlos por ahí. Y ahorita se los voy a explicar. Un código efectivamente es un compendio de normas que tratan de unir una regulación, una materia específica. Por ejemplo, nosotros tenemos código penal. ¿Sí? El código penal trata de condensar, aunque ahora ya hay varias leyes conexas. De hecho, el Congreso de la República está trabajando un nuevo código penal en donde está tratando nuevamente de condensar todo, porque se empezaron a crear leyes conexas, ¿no? Pero el código condensa las normas generales y las grandes reglas del derecho de esa materia. Por ejemplo, ustedes tienen en materia penal las grandes reglas hasta para saber qué es dolo, qué es culpa, qué es delito, que todas las grandes reglas en la parte general del Código Penal. ¿Sí? Tenemos un Código Civil que nos compensa todo, pero no tenemos un Código Administrativo. Lo que tenemos es un montón de leyes administrativas, leyes y reglamentos, y ahorita que yo les, bueno, ahorita no, pero en este curso, pues que yo les enseñe lo que son los reglamentos, ustedes se van a dar cuenta que es una cantidad de cosas. Lo que norma esto es demasiado. Por ejemplo, ustedes ven que se acaba de crear la ley de simplificación de trámites. Pero eso está bien y está bonito, pero lo que significa para una institución del Estado es crear normativas para cada actividad que relaciona o que hace, esa institución, crear normas nuevas
en reglamentos para poder aplicar esa ley, porque todo está reglamentado. Entonces hay cualquier cantidad de normas y cualquier cantidad de reglamentos en derecho administrativo. Ustedes van a ver cuando vayan al examen técnico profesional que van a ir con... Yo recuerdo que cuando yo me examiné hace, bueno, no voy a decir, hace unos pocos años, voy a decir para no echarme gol yo solito, llevaba 137 leyes en materia administrativa y un código laboral, porque el código laboral sí se ha condensado todo, y 137 leyes en aquel momento, ahorita ya no sé ni por cuántas irán, en materia administrativa, ¿verdad? Habría que hacer un recuento para tener el número exacto, pero cualquier cantidad de leyes administrativas. ¿Me explico? En el derecho administrativo, producto de que el Estado es muy amplio y lo que hace el Estado, lo que trata de proteger el Estado es tanto que no lo podríamos tener en un código. Porque la otra cuestión es que en función de estas cosas que les acabo de mencionar, el derecho administrativo es cambiante. Entonces las normas y los reglamentos, ya vamos a ver, por ejemplo, por qué existen los reglamentos, pero lo cambiante hace que yo pueda cambiar un reglamento en cuestión de horas. Para poder simplificar esto, imagínense ustedes que la forma de dar clases en la Universidad de San Carlos estuviera regulada en su ley orgánica. Tendríamos que ir al Congreso de la República para pedirle al Congreso que nos dejara dar clases de forma virtual. ¿Me explico? Mientras que como existen los reglamentos, simple y sencillamente la Junta Directiva se tuvo que reunir, la Junta Directiva de la Facultad se tuvo que reunir y tomar la decisión de autorizar que las clases fueran virtuales, que los exámenes fueran virtuales, que yo pudiera enviar las actas de forma virtual para que ustedes puedan tener sus notas en tiempo. ¿Me explico? Si no tuviéramos esa libertad del derecho administrativo, de que es cambiante y de que puede ir solucionándose en el camino, no avanzaríamos nunca porque dependeríamos siempre del Congreso de la República y ahí se estancaría absolutamente todo. ¿Dudas o comentarios hasta acá? Bueno. De esta cuenta entonces tenemos que, como les decía, comprender al derecho administrativo como un derecho joven, un derecho cambiante y un derecho dependiente de la actividad 100% estatal. El derecho administrativo emana de la administración pública y de la relación de esta con los particulares. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Ya, disculpe, ¿podría repetir joven y qué más? Perdón, se le cortó, pero el derecho administrativo es joven, es cambiante y dependiente de la actividad estatal. ¿Sí? Gracias. Perdón, es decir que de acuerdo al sistema de gobierno, así se modifica el derecho administrativo. Por ejemplo, lo que comentaba usted de los gobiernos dictatoriales, luego los militares y ahora los democráticos. Es decir, cada tipo de gobierno modifica el derecho administrativo acorde a la forma en la que está gobernando, ¿o es independiente? Va de la mano, aunque va a depender de ciertas circunstancias de su propio derecho administrativo. Por ejemplo, en teoría nosotros tenemos un derecho, una constitución que tiene artículos pétreos, ¿verdad? Artículos que no se pueden cambiar, en teoría nunca. En teoría ni una Asamblea Nacional Constituyente los podría cambiar, pero un golpe de Estado lo cambia y listo, como ya pasó muchas veces. Hoy Chile, por ejemplo, está reescribiendo su constitución, y cuando digo hoy es literal porque está instaurada la Asamblea Nacional Constituyente desde hace como 2 o 3 semanas, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, el derecho administrativo va a irse modificando en función de las circunstancias y las necesidades del país. Y sí, los gobiernos van a ir cambiando, pero cuando logran hacer esos cambios o logran tener la mayoría para hacer esos cambios. Ejemplo por la mala, Cuba, ¿verdad? Unipartidista, ahí solo un partido manda. Democráticamente Nayib Bukele,
ahorita, que él puede cambiar lo que le dé la gana porque tiene mayoría y el Congreso lo escucha y hace lo que él quiere, bueno o malo, hace lo que él quiere. Venezuela en tiempo de Hugo Chávez, en donde la Asamblea le tenía tanto cariño y tanta confianza a Hugo Chávez, que emitió una norma en donde le trasladaba poderes legislativos al presidente y que el presidente decidiera hacer lo que le diera la gana. ¿Me explico? O sea, sí tiene que ver, aunque no es relativamente, no es necesariamente lo importante. ¿Verdad? Melanie, ¿me da la palabra? Lick, buenas noches. Perdone, es que no me termina de quedar claro. Entonces, que el derecho administrativo tenga varias leyes y varios reglamentos permite que el Ejecutivo, realmente no sé, desconozco quién emite las leyes del derecho administrativo, no sé si entonces es el Congreso, porque yo le entiendo que como hay tantas leyes y reglamentos, pues puede el Ejecutivo crear leyes crear leyes sin necesidad de estarle pidiendo autorización al Congreso. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, no sé si me puede explicar un poquito más porque ya me perdí. Eso se lo voy a explicar más detenidamente en las próximas clases, ¿ok? Porque es justamente lo que sigue en el curso. Pero sí, digamos, lo que tenemos que tener claro es que en materia administrativa, el Ejecutivo le pide al Congreso sus leyes, ¿verdad? Pirámide de Kelsen, muy bien lo que me pone ahí Juan Carlos. Le pide al Legislativo sus leyes, está bien, pero las leyes son como marco en administrativo. La actividad específica está reglamentada, acuerdos gubernativos, acuerdos institucionales, reglamentos. Eso sí se pueden hacer en la misma institución, con el propósito de poder ir avanzando conforme a la tecnología, poder ir avanzando conforme a las distintas necesidades. Otro ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Si una ley ordinaria, por eso es que les digo, si una ley ordinaria definiera que las audiencias deben ser presenciales, aunque el Código Procesal Penal nos habla de la inmediación y de la participación de los abogados y todo eso, bueno, pero nos da reglas generales. Luego viene la Corte Suprema y entonces crea reglamentos específicos para aplicar esa norma general. Y entonces le busca soluciones de acuerdo a las necesidades. Viene la pandemia, no podemos hacer muchas audiencias presenciales. Entonces, hagámoslas virtuales. Pero ¿cómo hacemos para respetar esas garantías? Ellos tienen la potestad de reglamentar y encontrarle solución a estas cosas del día a día. ¿Me explico? Hay reglas generales que no las va a poder tocar, porque esas están en una ley ordinaria. ¿Sí? Hay reglas que va a emitir el presidente de la República por medio de un acuerdo gubernativo que tienen que acatarlas todos los ministros y que no pueden violarlas. Hay reglas que un ministro puede hacer por medio de un acuerdo ministerial que no pueden violentar a los demás, pero que estos tampoco pueden violentar a las superiores. Me explico, pero eso lo voy a explicar cuando hablemos de las fuentes del derecho administrativo en una próxima clase, en una o dos clases más. Perdón, o sea, es decir que el derecho administrativo podría decirse que es autorrenovable o automodificable en materia institucional independiente, por ejemplo, con base en una necesidad. Es decir, por ejemplo, ahorita que se van a dar el tema de manifestaciones, podría decirse que instituciones como el INDE o instituciones de comunicación pudieran venir y decir, bueno, vamos a crear un plan de contingencia, un reglamento, que cuando haya manifestación vamos a suspender el servicio eléctrico para que, no sé, cualquier excusa. Pero, digamos, es una institución dependiente del Estado que con base en una emergencia podría modificar su propio reglamento administrativo. Aunque ahí en ese caso estaría vulnerando normas de mayor jerarquía. ¿Ok? O sea, sí lo puede hacer, por eso le digo, a eso vamos a llegar un poco más adelante. Sí lo puede hacer siempre y cuando no violente normas superiores. En el derecho administrativo es donde más claro nosotros vamos a entender
A partir de eso, es como les digo, un par de clases más adelante, vamos a entender la pirámide de Kelsen. ¿Ok? Ahí es donde nosotros vamos a entender realmente cómo se respetan las normas unas con otras. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien, si no tenemos dudas, la señal está un poquito inestable por el clima y aparte no me daría tiempo de seguir del siguiente tema y no me gustaría dejárselos a medias, por lo que dejaríamos la clase hasta acá y continuamos el próximo lunes. ¿Vale? Por favor, quienes faltan, asignarse al Classroom. ¿Sí, Jorge Luis? ¿Nos podría compartir el código de Classroom para podernos acoplar o adherir al mismo? Lo vuelvo a pegar, pero a ver si eso solo quiero estar seguro. Ya lo pusieron ahí los compañeros. Ya se lo pusieron en el chat. ¿Ok? Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.